Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Continúan los días de paro en Colombia y Manizales y el departamento de Caldas no ha sido ajena a esta situación. Desde la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y desde Educal se han planteado tareas, movilizaciones, marchas, jueves pedagógicos. Aquí se los contamos. Una muestra de participación y compromiso es lo que ha tenido el magisterio, no solo en Manizales o en los grandes municipios del departamento, sino también en los sitios apartados. Ha sido evidente porque comparten con nosotros algunos de los trabajos que realizan las subdirectivas. La participación de los maestros en el paro ha sido masiva, así se ha manifestado el magisterio en algunos municipios de Caldas. De igual forma, el magisterio ha dicho presente en las actividades del paro, los jueves pedagógicos en los parques y el viernes cultural que se convirtió en un canto por la vida y por la lucha. Varios docentes y estudiantes se vincularon a esta actividad que llenó el Parque Ernesto Gutiérrez en Manizales. El magisterio caldense y colombiano estamos de lleno en el paro nacional. Los grandes movimientos se dieron también por las revoluciones culturales. Y aquí estamos presentes y desde el CEITA vamos a tener muchas sorpresas. Exigir sus valores, sus derechos y la música, la cultura en general permite que eso se dé. Esta movilización hay que enriquecerla con la estética, hay que llenarla de cultura, hay que llenarla de símbolos. Docentes de diferentes instituciones educativas sacaron las actividades que hacen en los salones de clase y las llevaron al escenario de las protestas. El grupo Stream Dance, los chicos que trabajan conmigo, tienen su proyecto de vida a través de la danza y de la expresión libre de sus cuerpos. Estudiantes, gente del común, coinciden en que el arte y la cultura en medio de la protesta también enseña. Estamos totalmente de acuerdo con el paro y pensamos que la música es una salida para hallar la felicidad en estos días tan grises para el país. Tenemos que dar el ejemplo y demostrar que la mayoría de colombianos protestamos pacíficamente. El miércoles 12 de mayo se convirtió en otra tarea del Comité de Paro y de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, tomarse masiva y pacíficamente las calles de las ciudades para demostrar que se resiste en medio del paro. Pues estamos en pie de lucha y seguiremos así resistiendo y posiblemente tengamos que convocar a todo el pueblo en la medida en que el gobierno no se siente a negociar con los sectores que estamos en conflicto, que somos la gran mayoría de los colombianos. Pero es que las centrales obreras y los sindicatos están en pie de lucha y no se desfallece porque la lucha se inició y hay que resistir. Seguimos en paro, seguimos de frente a la lucha, no solo en Manizales, los diferentes municipios del departamento siguen activos, haciendo murales, haciendo marchas, haciendo pedagogía con las comunidades en los diferentes territorios. Nosotros somos padres de hijos que están esperando un mejor futuro y como va este país, con lo que nos están dejando los administradores, no va a quedar nada. Nos toca movilizarnos, hay que apoyar a la juventud que está en primera línea. Muchos se preguntan hasta cuándo llegará el paro y la gente que está luchando por los que se quedan en casa o que están viendo esto como un espectáculo, a ellos se les tiene la respuesta. El paro se levanta cuando el gobierno de Iván Duque se siente en el Palacio de Nariño, donde él quiera, con el Comité Nacional de Paro y se aprecien verdaderas intenciones. Por el momento la única alternativa, es que se nos den las garantías, que se desmilitaricen las ciudades, que se retire el SMAT y que atiendan el llamado de atender el pliego nacional. Y es que de todo se ve, banderas, carteles, globos, niños, jóvenes, adultos. Esto no es un clamor de una sola organización, es de un pueblo. En la pandemia este país quedó en pelota y nos dimos cuenta que no tiene salud, no tiene educación, no tiene política de empleo, no tiene políticas para el pueblo, no hay nada. Magisterio respondió al llamado del gran paro nacional y aquí estamos acompañando ese gran clamor nacional por un cambio real, por un cambio social y político.
Sí, este es un momento histórico y tal vez podríamos decir que en los últimos 70 años el país no vive una situación de estas y debemos aprovechar este momento para transformar este país y sobre todo darle garantías a las futuras generaciones. La mayoría del magisterio está en paro porque tenemos que dar ejemplo a toda la sociedad que cuando necesitaron que saliéramos a la lucha debemos estar acompañándolos. Gracias a la unión, gracias a los objetivos claros para la movilización, en él estamos. Por la educación, los docentes, los estudiantes. Yo soy estudiante, mi mamá es docente. Para que sea respetado y valorado todo el esfuerzo que hacemos, que el país sea justo. Diciéndole al gobierno nacional que siguen los docentes resistiendo en Colombia en este gran paro nacional de los trabajadores colombianos. Por estos días la represión que había iniciado con el paro ha disminuido y los actos vandálicos no se volvieron a ver. Por eso la luz que ha brillado en las marchas es símbolo de esperanza. En pie de lucha, comprometidos con las luchas populares. Esta política neoliberal de Duque nos afecta a todos y al afectarnos a todos siempre en pie de lucha. A pesar de caminar por mucho tiempo y resistir, el magisterio no desfallece y cada día se levanta con una tarea. Y en esta oportunidad fue de socializar con el desprevenido peatón las razones del paro. Todo tipo de actividades para que la población, la sociedad se dé cuenta cuáles son los pedidos, los reclamos y cuál es el pliego que el gobierno nacional tiene en las manos para que se decida y se siente a negociar por los reclamos sociales que está haciendo los diversos sectores de Colombia. Y después la caravana de la alegría porque el pueblo se está pronunciando, pero también es una caravana de tristeza por las personas que han fallecido. Por eso el pueblo resiste. ¿Cuál es el paso a seguir? Las tareas que vienen se las cuenta José Darío López, el presidente de la organización sindical. El día lunes 10 fue convocada de manera extraordinaria la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores para analizar la situación que el magisterio está viviendo y lógicamente integrado a las acciones del movimiento social que desde el día 28 de abril se viene realizando en todos los municipios y corregimientos de Colombia a lo largo y ancho del país. Hemos venido insistiendo en la necesidad de que el gobierno se despoje de su carácter autoritario, despótico y que se siente con los trabajadores a negociar, no a dialogar, sino a negociar las peticiones. Porque no de otra forma tenemos que entender que desde el mes de abril las centrales obreras agrupadas en el Comando Nacional Unitario presentaron un pliego de emergencia que establecía 6 capítulos sencillos para resolver el tema de la salud, el tema de la renta básica, el tema de la pandemia, el tema de las peticiones que en torno a la parte laboral se estaban haciendo. Y guardó silencio el señor presidente durante casi un año para no negociar el pliego de emergencia. Si a eso se le agrega la situación calamitosa que están viviendo los trabajadores porque se quedaron sin empleo, porque lógicamente hubo por la pandemia cierre de empresas, eso originó que el nivel de desempleo se elevara a los porcentajes en que hoy se encuentra y que el país conociera unas cifras estremecedoras cuando más del 50% de los colombianos están padeciendo hambre. Esos hechos que sumados al silencio administrativo y que en el campo del magisterio tenemos que decir que 2 días después de haberse declarado el aislamiento obligatorio para los colombianos, la señora ministra clausuró las negociaciones que tenía con el ministerio, entre el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo de CODE, donde se estaba discutiendo el cumplimiento de los acuerdos, sobre todo el punto 1,
que tiene que ver con la financiación. Así las cosas, entonces la Junta Nacional analizó el contexto de lo que estaba sucediendo y ese acumulado, sumado a que el gobierno, desde el día 26 de febrero se presentaron las centrales obreras presentaron los pliegos, el pliego de los estatales fue presentado y lógicamente FECODE presentó su pliego de peticiones en marzo y no se había dado respuesta. Entonces el sector de los trabajadores agrupados en el Comando Nacional Unitario y lógicamente FECODE también toman la decisión de convocar a los colombianos a un paro nacional el día 28 de abril. En el entendido de que ese fuera el punto de partida para que el gobierno decidiera iniciar esas negociaciones. No ocurre así y entonces la situación se sigue agravando, el descontento es generalizado y lo que recibimos por el contrario fue una respuesta de represión, de militarización de las ciudades, una respuesta de asesinatos que desencadena en lo que ustedes, los colombianos, ya conocen que ha sucedido a lo largo y ancho del país, donde elementos de seguridad infiltrados en las marchas fueron los que crearon los desórdenes, quemaron los CAI, hicieron todas las acciones vandálicas con las cuales no estamos de acuerdo, pero que les decimos desde ya, eso ya está detectado, ya sabemos quiénes son los responsables porque nosotros hemos sido unas personas que protestamos de manera pacífica. Entonces la Junta Nacional el día lunes hace el análisis de toda esta problemática y del silencio administrativo del gobierno y lógicamente se toma la decisión de continuar en el cese de actividades, se toma la decisión de seguir unificando e implementando las acciones. Y debido a lo ocurrido en la reunión exploratoria que se realizó el día lunes, horas antes de la Junta Nacional, al recibir el informe de nuestro presidente, la Junta Nacional toma la decisión de continuar en el paro y suspenderla para hacer unos análisis concienzudos que respondan a la obligatoriedad del gobierno de sentarse a negociar. Junta Nacional que está pendiente de continuar y que inmediatamente se tomen las decisiones y las conclusiones. Estaremos dándola a conocer dichas decisiones para el caso del magisterio por todas las redes sociales. Por tal motivo les solicitamos a ustedes estar muy pendientes de las redes sociales, de lo que ocurra en la Junta Nacional que va a continuar y entonces así las cosas, el magisterio tendrá que continuar en el paro para negociar los puntos que están contenidos en el mismo y que nos deben llegar a sacar adelante estas propuestas. De todas las maneras y formas posibles necesitamos de la solidaridad decidida y de la unidad del magisterio, porque la educación colombiana está en grave peligro si los maestros no hacemos uso del derecho constitucional a la protesta, al paro, que nos permitan defender la educación pública. Y en este sentido tenemos que decir, no la estamos defendiendo solo para los maestros, la estamos defendiendo para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia, para las comunidades en general, porque la educación es un derecho fundamental consagrado en primer orden en la Constitución Nacional y así tendremos que entender los colombianos, genere lo que genere, estamos en paro porque avanzar para luchar, viva el paro nacional. El tema de la salud, tanto para el colombiano del común como para los maestros, pues también preocupa en estos días de paro. Con un Facebook Live, varios especialistas nos contaron los alcances del proyecto de ley 010 y cómo está el tema de prestaciones sociales del magisterio. Entre las actividades que se plantearon durante esta semana eran unas jornadas de socialización de varios puntos de convergencia que tiene el magisterio en el paro y que hacen que sea necesario explicar. Por eso, entre las tareas fue realizar una asamblea virtual donde se explicaría con detalles por parte de cada uno de los directivos de Educal los elementos que hoy tiene al país en esta encrucijada social. Más de 2.000 docentes participaron el día lunes. Eso pasa también con el comité de paro. El día martes la actividad también era virtual, pero para explicar los alcances de la ley 010 o la mal llamada reforma a la salud, en cabeza del representante de la Cámara, Jorge Gómez, se dio claridad
frente a este proyecto de ley que se cree que se hunde, pero se debe estar atento. Pero la gente hay que seguirle diciendo que las barreras van a seguir siendo las mismas, que las EPS son las rectoras del sistema y son las que van a decir cuándo le dan a usted la autorización, cuándo hay agenda para entregarle una atención oportuna, qué tipo de tratamiento le mandan, porque además tiene un artículo horrible y que acaba con la autonomía médica. Hoy los médicos, los médicos de las EPS no le recetan a usted lo que el médico opina, sino casi que la EPS le dice a la IPS, no me recete mucho de esto, no me recete mucho de aquello, no me mande muchos exámenes, eso lo sabemos. Pero ahora va a haber una especie de comité superior que va a decidir qué tratamientos sí y qué tratamientos no. Hay que decirle, no le van a mandar el tratamiento mejor para usted, sino el más barato para la EPS. Eso es una cosa fácil de entender para la gente. Si usted tiene un cáncer, no le van a mandar la medicina más efectiva, sino la que salga más barata para la EPS. Eso es una cosa que le entiende la gente. O sea, hoy es así y va a empeorar. Hoy es así y se va a poner peor la situación. Así que la situación es que este proyecto de ley hay que hundirlo. Ha habido un cambio profundo en las opiniones de los miembros de las comisiones séptimas de Congreso. Y el cambio es que cuando empezó a discutirse el proyecto de ley, solo 9 de 35 congresistas estábamos opuestos al proyecto. 9 de 35. Hoy hay por lo menos 14 o 16, estamos acabando de completar esa cifra, que estamos ya opuestos. Claro, por eso digo yo, el proyecto de ley está moribundo. Lo tenemos de un cacho, pero no está muerto. Necesitamos mucha presión ciudadana. Necesitamos que el paro de mañana, el paro del 12 de mayo, sea un paro que esté muy fuertemente orientado a darle un empujón final al proyecto de ley 010. Y necesitamos que la gente se pronuncie. Esto, aunque muchos no creen en eso, esto es importante. Yo le he dicho mucho a los compañeros de salud. Ellos son muy amigos de mandar cartas a las comisiones séptimas, yo las recibo, las contesto, pero mandan una carta con 1000 firmas. Yo les digo, es más efectivo mandarle 1000 cartas a cada congresista. El fiscal de la Federación de Trabajadores de la Educación y que tiene haciendo en el FOMAC desglosó las circunstancias que rodean al magisterio en varios temas: seguridad social, prestaciones sociales y pensiones, entre otros temas. Hoy estamos acudiendo a esto, que es la pensión de sobreviviente con 2 años de cotización. Es importante tener en cuenta esta parte de las pensiones, digamos, de invalidez, la pensión esta por muerte, y hay lo que se denominan las sustituciones pensionales. Cuando un docente está pensionado, o por ejemplo, murió antes de estar pensionado, bueno, el beneficiario, la esposa, hijos menores de 18 años, en caso de padres, ahí hay una forma gradual, se puede acceder a la sustitución pensional con los mismos derechos. En este caso, la parte de salud, que es importante, en la parte pues, de bienestar. Esos tipos de pensiones, compañeras y compañeros, tenemos incluso que precisarlos. Hay muchas sentencias y necesitamos de verdad que se conozca, porque a veces hay compañeras y compañeros que fallece el esposo, fallece la esposa, y bueno, se genera una situación. Para el caso de los hijos, las pensiones en la sustitución pensional es hasta el día que cumplen 26 años, pero si el niño, el joven, tiene enfermedades congénitas y tiene algunas situaciones de limitaciones, se convierte en vitalicia. Eso es muy importante de tener en cuenta en dar las orientaciones sobre el tipo de pensión. Pero hay otra situación también, compañeras y compañeros, que son elementos de prestaciones económicas. Tiene que ver con el seguro por muerte. Eso lo reconoce el Fondo del Magisterio y todos los trabajadores públicos. Ese seguro por muerte es de 48 salarios mínimos legales vigentes. 48 salarios mínimos legales vigentes. Entonces miremos el salario mínimo hoy y multipliquémoslo por 48. Ese lo reconoce el Fondo del Magisterio. Y hay otro auxilio que se llama auxilio funerario, que es para los pensionados.
son los gastos funerales. Y se lo entregan quien asumen esos costos. Hasta 12 salarios mínimos legales vigentes, pero tiene que justificarlo. Así, 2 días académicos por darles algún nombre. La marcha y las acciones pedagógicas son tareas cumplidas por el magisterio durante la semana que termina y seguirá cumpliendo y demostrando la unidad de la lucha por la educación en Colombia. A comienzos de semana se realizó un acercamiento entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité del Paro. Una de las peticiones es desmilitarizar y también desmontar el ESMAD en la protesta social. Hubo acercamiento, pero no hubo acuerdos. Se dieron los primeros pasos para la salida al paro. El presidente convocó a los miembros del Comité de Paro que llegaron al Palacio de Nariño, todos hasta representantes de FECODE, pero no era una reunión de negociación, era de acercamiento y antes generó más distancia. El lunes 10 de mayo se cumplió la reunión exploratoria entre el Gobierno Nacional, el presidente Duque y el Comité de Paro. Hemos solicitado en primera instancia que el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pare la masacre, pare la barbarie que hay contra quienes protestan pacíficamente en la ciudad de Cali, en Colombia. Asimismo, hemos solicitado que previas investigaciones se condene enérgicamente a los autores materiales e intelectuales de dichos asesinatos, toda vez que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han dicho que han sido asesinatos que se han cometido. Asimismo, hemos solicitado que se den las garantías plenas para el ejercicio de la protesta pacífica, tal como lo contempla la Constitución política. Y hemos solicitado que el presidente de la República, con una comisión del Comité de Paro, vaya a Cali a hablar con quienes están en paro, a escuchar sus inquietudes, a escuchar sus peticiones y por supuesto a darles una salida a las mismas. Hemos encontrado evasivas del gobierno frente a esta solicitud mínima de un compromiso de respetar los derechos humanos. Esta ausencia de compromiso del gobierno frente a estas peticiones no nos deja otro camino que continuar en el paro nacional. El paro nacional pacífico continúa y vamos a repotenciar el paro con muchísimas movilizaciones a lo largo y ancho del país. El día miércoles 12 de mayo también vamos a trabajar ese día 0 operaciones financieras, tanto físicas como virtuales, con todo el sistema financiero del país. Queremos invitar a todos los colombianos y las colombianas a sumarse pacíficamente a este paro. Una vez dadas las garantías por parte del gobierno, podemos avanzar en la negociación del pliego de emergencia que radicamos desde junio del año pasado. El paro continúa. Y es que cada sector tiene su petición y necesidad, y en conjunto el pliego de emergencia es uno de los puntos en común, porque el magisterio por sí solo está en la búsqueda de la negociación del pliego presentado en el 2019. Que den la orden de que cese la violencia contra los marchantes, contra los jóvenes, contra los estudiantes, contra la gente que está en la calle de manera pacífica y civilista, reclamando atención, reclamando se atienda un pliego como fue el pliego de emergencia, se retiran proyectos tan nefastos como el 010 de salud y se deroga el 1174. Y en el caso de los maestros, las garantías plenas para las condiciones de bioseguridad en ese retorno a la presencialidad que queremos y que se cumplan los acuerdos suscritos en el año 2019 que a la fecha acordados y definidos no se han materializado. Y nosotros reclamamos que cese esa violencia. Es que lo que hay en la calle es estudiantes, campesinos, indígenas, maestros, trabajadores, sector social. Aquí no hay ningún vándalo ni nada. Nosotros lo que estamos reclamando con ustedes un pliego
que se inicia desde el año 2019 por la mala administración del país, por la violencia que había ya desde tiempo atrás contra nuestros líderes y lideresas. Además, está haciendo trizas los procesos de paz que con tanta lucha se trabajaron y que los maestros respaldamos. Entonces hay un gobierno que no quiere entender, no quiere atender, no quiere leer el momento que vive el país, y pues esa duda que tiene, que pienso yo es más para un proceso dilatorio, pues va a exacerbar aún más los ánimos del pueblo colombiano. ¿Qué ha hecho el magisterio históricamente? Pedir el derecho a la educación de nuestra niñez, de nuestra juventud, como una responsabilidad del Estado, gratuita, administrada y financiada por el Estado. Y ahí la reforma constitucional que hemos planteado y que nos ganamos en el pliego del año 2019, que tiene que materializarse para que en un horizonte de tiempo se tenga ese músculo económico y que vaya desde el preescolar de 3 grados hasta la educación superior. Esto no fue nada gratuito, producto de la marcha, pero como ustedes lo han dicho, una cosa es en campaña y otra cosa es el populismo y otra cosa es la realidad. Y fíjense que se anuncia la vacuna para los maestros. Mire cómo está el proceso de vacunación. Entonces, que no se vaya en demagogia y que realmente se materialice. Y de la mano de la vacuna que se materialice también las condiciones de bioseguridad para ese retorno a la escuela que queremos los maestros y maestras de Colombia. Por eso se salió a marchar durante estos días y se seguirá saliendo, porque el pueblo resiste y el magisterio también. A pesar de las movilizaciones y a pesar del paro, no queremos dejar pasar este día tan especial para los maestros en Colombia. Feliz Día del Maestro para todos ellos, que también en las calles están educando. Recuerden que tenemos página web www.educal.com.co, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también un correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambio.